Buenas tardes, el día de hoy vamos a trabajar parte de dos culturas que formaron parte de la antigua Grecia. Para iniciar, acá tenemos el Minotauro. El Minotauro es parte de la cultura cretense, es de su mitología. Ellos creían mucho en un laberinto que había que estaba custodiado por el Minotauro. Entonces la cultura de Creta o cretense se desarrolló en la isla de Creta, la cual está en el mar Egeo. Esta es una isla con muchas montañas y con una gran localización para un comercio. Esta cultura tiene sus orígenes en el segundo milenio antes de Cristo y fue donde empezó a desarrollarse. Entre ellos podemos decir de que su forma de gobierno era un gobierno teocrático, basado en una sola persona. La persona era la que tenía el control de lo económico, social y político, apoyado a la vez por los sacerdotes. Entonces todo este poder ellos lo centraban en los palacios. En uno de los palacios más específicos que tenemos de esta área es el Palacio de Combos, que es uno que ha ayudado a los investigadores a tener más información al respecto de esta cultura. Su escritura es una escritura lineal. Lo interesante de esta escritura que ellos manejaban era que era una escritura basada en cuentas, en números, lo cual a veces creaba un poco de confusión si era una escritura o sistema de numeración, ya que más contaba números que letras. Aparte de esto, el fin de esta cultura se cree, según estudios, que fue por una erupción volcánica, que trajo consigo un maremoto que arrasó con todo lo que había en esa isla, y fue la destrucción de esa civilización por tanto. Ahora vamos a trabajar lo que es la división micénica. La cultura micénica tiene en uno de sus principales aportes que nos dio la división de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que la división del trabajo se dio entre un trabajo artístico y un trabajo técnico. Un trabajo artístico podríamos decir como era la artesanía, la escultura, y un trabajo técnico, la agricultura, como ejemplo. También tenemos la división de clases sociales. Acá ya se dividieron entre gobernantes, militares y también mercaderes o comerciantes. Fue una cultura guerrera. ¿Qué queremos decir con una cultura guerrera? Que sus bases fueron más que todo expandirse, a conquistar otras áreas y manejar con ellos diversas cosas. Pero para esto ellos debieron implementar por primera vez los carros de combate. Estos carros no eran solamente empujados, sino eran manejados por caballos. Fue una de las primeras civilizaciones que lo hizo, ya que anteriormente los griegos peleaban solamente a pie y era como se movilizaban de un lugar a otro en las guerras. Además empezaron a introducir las espadas largas y sus cascos. Lo curioso de los cascos es de que eran cascos formados con los dientes de jabalí. Es por eso que tenían unos cascos fuertes que les aguantaba durante la pelea. Es una cultura que se viene a desarrollar del año 1600 al 1150 a.C. Después de la cultura creta, de toda la destrucción que hubo en el lugar, surge la cultura micénica, en el mismo área, en la misma isla, y fue el avance o la reforma de una cultura anterior que fue mejorando diversas cosas. Entre ellas podemos decir de que mejoró la escritura. Ya no es una escritura lineal A, sino es una escritura lineal B, que dio origen al idioma griego. Otro de sus aportes fue de que no hay ya solo un poder. ¿Qué quiere decir? Que el poder ya no solo se centraba en una persona, sino cada palacio, cada lugar del área tenía su propio poder y tenían una serie de personas que se encargaban del poder económico, otras del poder político y otras del social. Y algo importante es de que gracias a esta cultura ahora nosotros tenemos un lugar para entierro, ya que antes no existía eso, pero fue acá en Micena donde se empezó a dar el lugar donde se entierran a las personas. Más que todo se empezó para enterrar a los nobles y después ya se usó como algo común para enterrar los cuerpos de los seres humanos. ¿Cuál fue el motivo de decadencia? Uno de los motivos de la decadencia de esta zona fue la guerra de Troya. Por eso acá, entre la parte de la mitología de Micenia, tenemos el caballo de Troya. Hemos escuchado anteriormente de que fue por una mujer, que fue por el pleito de varios lugares contra otros, que invocaron dioses, pero científicamente se ha comprobado que esta guerra fue por dominar Troya, ya que era un lugar muy comercial y tenía el control del comercio en ese entonces. Esta es una breve explicación de estas dos culturas que formaron parte de la antigua Grecia, cada una con sus aportes, y con el surgimiento de ellas tuvimos aportes que hasta hoy en día han llegado. Gracias.